uno de ellos concurren tres corrientes y es la unión de tres conductores. Exacto, Ram. muy bien. A Ah, ver, ok. tantito, Palemón, gracias y perdón por interrumpir. Este, pues ahí tenemos este concepto de nodo. Nos dice que es un punto de unión donde concurren varias corrientes, ¿sale? Y que normalmente es la unión de más de dos conductores. Muy bien. Vamos a ver, nos dice que en la figura anterior, perdón, el punto, más bien los puntos 1 y 2 son nodos, ¿sale? Ahí observen que concurre la corriente que va a pasar por el resistor 1, la que va a pasar por el resistor 2 también entra al nodo y saldría la que va a pasar por el resistor 3, ¿sale? Entonces ese es un nodo. En el nodo número 2 tenemos que entra la corriente que pasa por R3 y hay dos corrientes que salen de ese nodo, que son las que van hacia V1 y hacia V2, ¿sale? Muy bien. Anthony, te voy a hacer una pregunta. Yo te pregunto, ¿por qué no se considera un nodo el punto que está, bueno, más bien la esquina que está entre la fuente de tensión V1 y el resistor 1? ¿Por qué no se considera un nodo eso? ¿O por qué no es un nodo, Anthony? Porque de V1 y R1. Ajá. Ah, porque bueno, como lo decía el enunciado, se supone que un nodo está dado por dos conductores y pues ahí es la... Y además no es una unión, pues va en serie junto con la resistencia. Ok, está muy bien, está perfecto, oye. Justamente no es un nodo porque no es un punto de unión donde concurren varias corrientes. En ese punto, en esa esquina, Anthony, eh, va a pasar una única corriente, ¿sale? La corriente, como tú bien dijiste, que está en serie la fuente de tensión V1 con el resistor 1, va a generar una única corriente, una única intensidad de corriente, que es la que va a pasar por ahí. Entonces no concurre ninguna otra, porque en esa esquina, esa corriente 1 que entra a la esquina va a ser la misma corriente 1 que va a salir hacia el resistor 1, ¿sale? En cambio, si tú lo ves en el punto número 1, en el nodo 1, esa corriente que entra, R1, ya no va a ser la misma que la que sale hacia R3, ¿sale? Ahí sí ya están concurriendo más valores de intensidad de corriente. Muy bien, Anthony, compañero, perdón, Rigoberto Castillo, ¿estás conectado? Aldair Cervantes, ¿estás conectado, Aldair? Sí, profe. Aldair, no seas malo, ayúdame con el concepto de rama, por favor. Sí. Se entiende por rama al conjunto de componentes que se encuentran entre dos nodos consecutivos, siguiendo con el mismo circuito de ejemplo. Pero ahora mostrado en la siguiente figura, podemos observar que los componentes que se encuentran entre los puntos A y B, R1 y generador y voltaje 1, constituyen una rama. Los componentes entre los puntos A y C, voltaje 2 y resistencia 2, son otra rama y la resistencia 3, punto A y D, forman otra rama. Así cada rama constituye una ramificación de la corriente. En el circuito aparecen tres ramas y tres corrientes diferentes. Perfecto, Aldair, muy bien. Pues aquí tenemos el concepto de rama. Nos dice que es un conjunto de componentes, ¿sale? Que se encuentran entre dos nodos consecutivos, o sea, juntos, ¿sale? Entonces, nos dice también que en el circuito aparecen tres ramas y tres corrientes distintas. Ayúdame a identificar esas tres ramas y esas tres corrientes, compañero Aldair. ¿Cuáles serían, oye?
de acuerdo a lo que acabamos de leer. Sí, Aldair, ¿siguen conmigo, oigan? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Gracias, gracias. Aldair, por ejemplo. Profe, no sé si esté hablando o no sé si es mi internet, no lo escucho. ¿Quién eres, oye? No, es que creo que el profe está esperando a que Aldair le responda. Sí, de hecho estoy esperando a que... Aldair, ¿sigues conmigo? Ya te perdiste, oye. No, aquí sigo, profe, no le entendí el concepto. Ah, no le entendiste al concepto. Muy bien, a ver, te doy tantito chance para que lo vuelvas a leer, oye. Fíjate bien, se entiende por rama el conjunto de componentes que se encuentran entre dos nodos consecutivos, ¿sale? Siguiendo con el mismo circuito del ejemplo anterior, bla, 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 pero ahora mostrado en la figura siguiente. Podemos observar que los componentes que se encuentran entre los puntos A y B, observa A y B, Aldair. ¿Ya viste el punto A? Sí, profe. ¿Y ya viste el punto B? Sí. ¿Sí? ¿Sale? Los componentes, como dice nuestra definición, los componentes que se encuentran ahí entre el punto A y B son R1 y el generador o fuente V1, ¿sale? ¿Ya lo viste? Sí, profe, también ¿Sale? bien. Esos dos componentes constituyen una rama y nos lo dice, ¿sale? O sea, del punto A al punto B hay una rama en el circuito que engloba a la resistencia 1 y a la fuente 1, ¿sale? Muy bien. Ahora, los componentes entre los puntos A y C, ¿ya ubicaste los puntos A y C, Aldair? Sí, profesor. Muy bien. Esos puntos constituyen otra rama que engloba a la resistencia 2 y a la fuente de tensión 2, ¿sale? Esa sería otra rama. Y la resistencia 3, los puntos A y D, ubícalos, son otra rama, ¿sale? Ok, profe. Así cada rama constituye una ramificación de la corriente. Entonces, en el circuito aparecen 3 ramas y 3 corrientes diferentes. A ver, vámonos tantito a la pizarra. Permítanme, voy a cambiar. Avísenme cuando ya estén viendo el whiteboard. Ahí ya lo ven, oigan. Hola. ¿Y el italiano cuándo? Todavía no, profe. Ah, ya. Muy bien. Aldair, ¿sigues conmigo? Aldair. Sí, profe. Ah, gracias. A ver, esta es V1, este es R1, este es R3, R2 y este es V2, ¿sale? Y tenemos puntos, el punto A, el punto D, que sería el nodo 2, el punto D, el punto B y el punto C, ¿sale? Muy bien, ahora sí, nos está diciendo, de acuerdo a lo que acabas de leer, Aldair, que del punto B al punto A se forma una rama, ¿sí o no? La primera rama sería esta. ¿Sale? De acuerdo a la definición Profe, de rama. Adelante. ¿Quién eres? soy Rodrigo. ¿Qué pasó, Rodrigo? Ajá, ¿por qué no esa rama sería hasta el punto D otra vez, así que de toda la vuelta que pase por B?
¿O por qué Sí. se queda ahí D? Justamente es lo mismo. Si tú lo quieres ver así, mira. Si tú lo quieres ver así, Rodrigo, es lo mismo. Es Bueno, exactamente, sí, ajá, es como la exactamente lo definición mismo había dicho porque, eso, que era entre dos nodos, y el punto B no se consideraba nodo, pensé que bueno, hasta ahí llegaba. bueno, Bueno, me estaba ahora, confundiendo un yo te poco. pregunto, compañero Rodrigo, este punto de acá, el punto B, ¿es un nodo? No, no es. Justamente no es un nodo, exacto. Entonces, es una muy buena observación la que tú me haces, porque el concepto, la definición de rama nos dice que se encuentra entre dos nodos, y yo ya les había dicho que este no era un nodo, ¿sale? Entonces, la pregunta que yo les hago es, ahora tú dime, Rodrigo, esto que te voy a marcar aquí, ¿es una rama? Si el punto B fuera un nodo, tal vez sí, ¿no? Ajá, entonces, ¿es una rama o no es una rama? Así como lo tenemos, no. Porque, bueno, es que le digo que depende si me está dibujando el punto B como un nodo, que no podría ser, entonces no es. Bueno, bueno, no te estoy diciendo que sea un nodo el punto B. Simplemente observa el circuito, Ya, sí, observa sí. que aquí tenemos una dirección de una corriente. Le voy a poner la corriente 1, ¿sale? Llega este nodo y no va a salir una corriente 2 o una corriente 3, sale la misma corriente 1, ¿sale? Entonces, Solo son, profe, ajá, bueno, solamente sería rama cuando existe un componente entre los cables, ¿no? Por donde exacto, pasa que exactamente, afectan la corriente. justamente la definición nos dice que se entiende por rama al conjunto de componentes, ya lo entendiste, al conjunto de componentes que se encuentran entre dos nodos consecutivos, ¿sale? Entonces, esto de acá, estos componentes son una rama, este conjunto de componentes son otra rama 2, bueno, le voy a poner rama 3, porque así se llama la resistencia 3. Esta es la rama 1, y este otro conjunto de componentes de acá son la rama 2. ¿Ya lo ven? Y únicamente tenemos dos nodos en el circuito, el nodo 1 y el nodo 2, ¿sale? Estos dos nodos dan lugar a estas tres ramas, ¿sale? Es importante que aprendan a diferenciar estos conceptos de nodo, rama, malla, porque hay métodos de análisis que se llaman el método de las mallas, el método de las ramas, el método de los nodos, y ustedes tienen que aprender a diferenciar cuántos nodos, cuántas ramas tiene su circuito, ¿sale? Entonces, a esta intersección entre B y D, a esto que vemos acá, no le podemos llamar rama porque no hay componentes, porque el punto B no es un nodo, ¿sale? Y porque si se dan cuenta, da lo mismo que yo haga esta esquina y le ponga el punto B, a que simplemente pueda cortocircuitar por acá el circuito, ¿sale? Que yo haga esto. Oiga, La profe, fuente, pero ¿es toda la fuente de poder? ¿mandé? ¿Dentro de la rama iría toda la fuente de poder? ¿O solo ¿Cuál el fuente? positivo? ¿Cuál fuente de Bueno, poder? donde está saliendo el voltaje. No entiendo tu pregunta, oye, a ver, sé más específico. Sí, es que se supone que una rama pues debe alterarse la corriente, pero ahí está encerrando toda la fuente, tanto positivo como negativo del Sí, voltaje. claro, Entonces mi pregunta es que si aquí la tengo fuente un cuenta. voltaje. Exacto, aquí tengo una fuente de voltaje, aquí tengo otra. ¿Cuánto valen? No lo sé, ahorita no lo sé. Entonces, esta fuente va a dar lugar, va a originar una corriente que va a pasar por R1 y va a llegar hasta este punto. Esta otra fuente va a generar otra corriente que va a llegar hasta este punto. Esta es la corriente 2, porque es la fuente 2. Esta es la corriente 1,
porque es la fuente 1, ¿sale? Llegan a este punto ambas y aquí se suman, por eso es un nodo, porque tiene distintas corrientes. Este no es un nodo, lo que yo les decía, porque solo pasa la corriente 1 por acá, ¿sale? Por eso no es un nodo. Este sí, porque ya concurrieron varias corrientes, en este caso 2, que se van a sumar. Entonces, la corriente I3, aquí vamos a ver, ya después se hacen ecuaciones de malla, de rama, bla, 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 I3 va a ser igual a I1 más I2, ¿sale? Es la suma de los dos. Entonces, llega este nodo, y aquí se va a dividir nuevamente esa corriente en I1, porque de acuerdo a la ley de la conservación de la energía, la energía que sale es la que tiene que salir. Entonces, aquí se va I1 y aquí se va I2 y nuevamente llega a tu fuente, ¿sale? Y de este lado también nuevamente llega a tu fuente. Precisamente por eso es que aquí el punto B y este punto no son nodos porque está pasando la misma corriente, no concurre otra más que I1. El punto C tampoco es un nodo porque la única corriente que está pasando es la corriente I2, ¿sale? Este punto de acá tampoco es un nodo porque la única corriente que está pasando a través de este conductor es la corriente 2, ¿sale? Caso contrario al punto número A y al punto con la letra A, perdón, y al punto con la letra D, porque ahí sí están concurriendo varias corrientes. Entonces, la fuente de tensión es un componente de un circuito. Las resistencias también son componentes pasivos, estos son componentes activos, pero siguen siendo componentes. Y nuestra definición de rama nos está diciendo que es un conjunto de componentes que se encuentran entre dos nodos. Entonces, aquí tengo un nodo, aquí hay un componente, aquí hay otro, entonces esto es una rama. Aquí tengo un nodo y tengo un componente, aquí hay otro nodo, entonces esto es otra rama. Aquí hay un nodo, componente, nodo, forma otra rama. ¿Sale? ¿Ya lo logran distinguir, oigan? Sí, Sí, profe, más profesor. claro. Entonces, Bueno. la fuente de poder siempre iría dentro de la rama, ¿no? O sea, no, Claro, no sí. contaría como si fuera una resistencia. No, es un elemento, después lo vamos a ver, es una subida de tensión porque está aportando tensión al circuito. Las resistencias son caídas de tensión, ¿sale? Porque están restando tensión al circuito, ¿sale? Oiga, profe, y otra duda, ahí, por ejemplo, si del voltaje 1 pasara por la resistencia 1, seguiría la intensidad 1, pero supongamos que en B aumentara el grosor del cable, ¿se podría contar como si fuera otra rama? ¿Cómo? Ah, mira, casi siempre en el análisis de circuitos yo les voy a estar diciendo, se considera despreciable la resistencia interna de los conductores, así que no tienen que preocuparse ahorita. Sí afecta en la vida real, la resistencia interna de los conductores sí afecta, pero para efectos teóricos ahorita yo siempre les voy a pedir que desprecien su resistencia interna. ¿Por qué? Porque simplemente vamos ahorita a aprender a analizar circuitos, ¿sale? Sí, profe, gracias. Sí, por nada. Profe, Adelante. y ahí el sentido de las corrientes no importa porque creo que caen en la misma dirección sobre la resistencia 3. Sí, no No, o importa. sea, no importa el sentido de las corrientes. No importa. Yo lo estoy asignando así. Yo estoy diciendo que todas van a concurrir en el nodo A y van a pasar por el resistor 3. Es así como yo lo estoy definiendo, porque de acuerdo a lo que veo, es así como van a funcionar mis corrientes. Ahora, más adelante les voy a enseñar esto, que si esta fuente de tensión vale, no sé, 100 volts y esta fuente de tensión vale, no sé, 2 volts y este resistor tiene muy poco valor resistivo, que tenga, no sé, 1 ohm,
de resistencia, vamos a ver que muchas veces el sentido de la corriente que yo acabo de definir ahorita no va a ser así. No voy a estarle aportando todo al nodo A, sino que puede darse un caso en el que mi corriente vaya en este sentido, en el que mi corriente 2 vaya en este sentido, ¿sale? Pero eso lo vamos a saber cuando haga mis ecuaciones de corriente, de voltaje y demás, de nodo, de rama o de malla, por el método que yo quiera. Entonces voy a tener que una I3 me va a dar negativa. Entonces yo ya sé que simplemente estoy poniendo mal la dirección de esa corriente, ¿sale? Entonces no importa cómo yo determine, más bien cómo yo plantee que es la dirección de la corriente. En este caso yo estoy diciendo que todas entran al nodo A y que solamente una sale, ¿sale? No va a importar el sentido que yo le dé a la corriente. Cuando haga mi cálculo me voy a dar cuenta que está al revés, con un signo negativo, y simplemente lo invierto, ¿sale? Entonces, no importa cómo yo proponga que es la dirección, simplemente, más bien lo que importa aquí es que formen bien sus ecuaciones de rama, de malla o de nodos, y que las resuelvan bien, ¿sale? Sí, profe. Órale, muy bien, pues vamos a continuar. Ahora sí, creo que sigue otro concepto. Sí les puse malla. Tenía miedo de que no se los hubiera puesto, pero sí. A ver, Leonel Cruz Ángel, ayúdame, por favor. Sí, Yo, profe, entré tarde y creo me mencionó, pero es que no entraba en mi computadora. ¿Quién eres? Soy Topilsin. Ah, no te he mencionado, Topi. Para nada, ¿eh? Ah, perdón. Órale. Leonel, ayúdame. ¿Sí estás conectado? Sí, profe. Buenas A ver, va. tardes. Buenas tardes, Leonel. Vas. Malla. Es el conjunto de ramas que forman un circuito cerrado. En el circuito de la figura anterior aparecen dos mallas. La malla 1 se forma por dos ramas, la rama AB, que sería el voltaje 1 y la resistencia 1, y por la rama AD, en la resistencia 3. La malla se indica por los puntos con las letras ABDA, un circuito cerrado. Malla 2 se indica por los puntos ADCA, formada por otras dos ramas, componentes B2, R3 y R2. Perfecto, Eh, Leonel. Gracias, hasta ahí. Pues volviendo aquí a nuestra pizarra, vamos a volverlo a dibujar porque ahí es un caos. Tenemos la fuente de tensión, una resistencia, otra resistencia. Aquí hay otra así, otra fuente de tensión y ¿sale? Entonces nos está diciendo el concepto de malla, que es el conjunto de ramas que forman un circuito cerrado, ¿sale? Entonces, también nos dice que tenemos dos mallas. La malla 1 nos dice que se forma por la rama AB, la que era la fuente de tensión, o sea, esta, y por R1, ¿sale? Y por la otra rama, que era AD, por R3, ¿sale? Entonces, quiere decirnos que nuestra malla 1 engloba todo esto, ¿sale? Entre paréntesis, ahí dice en su archivo que es un circuito cerrado. Entonces, esta va a ser mi malla número 1, ¿sale? Mi malla número 1. Y luego también nos dice que tenemos otra malla indicada por los puntos ADCA. Los puntos ADCA incluyen a los componentes V2, que es la fuente de tensión 2, a R3 y a R2, ¿sale? Entonces, mi malla 2 sería esta. Ya después vamos a ver un término, ahorita no los quiero confundir, algo que se llama supermalla, es simplemente para efectos de análisis que engloba las dos mallas, pero ahorita no vamos a hablar de eso, más adelante les voy a definir ese término de supermalla. Entonces, de acuerdo al concepto que nos está diciendo que
es un conjunto de ramas que forman un circuito cerrado, ¿sale? Aquí yo parto de mi fuente que forma mi rama 1, sigo este circuito, este camino más bien, y cierro el circuito, ¿sale? Nos está diciendo que forma un circuito cerrado. Ahí está mi malla 1, ¿sale? Y para mi malla 2, lo mismo, parto de acá de mi fuente, sigo este recorrido y cierro el circuito nuevamente en la fuente, y esa sería mi malla 2, ¿sale? A ver, muy bien, compañero Miguel. Miguel nunca se conecta. Rodrigo, compañero Rodrigo Gesser de la Rosa. Aquí estoy, profe. Rodrigo, ¿me puedes decir qué componentes engloba la malla número 1? B1, R1 y R3. Perfecto. ¿Y qué componente? A ver, la malla 1 engloba a V1, a R1 y a R3, ¿sale? Ahora puedes decirme qué componentes engloba la malla número 2. A V2, a R2 y a R3 también. Y a R3, ¿sale? Exacto, muy bien. Pues ahí tenemos que mi malla obviamente engloba este componente en ambos. Es un punto en común. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el circuito, justamente lo está englobando ambas mallas, ¿sale? Más adelante, cuando aprendamos a analizar por mallas, vamos a ver por qué. Muchas veces vamos a tener que tomar la corriente 1 así y la corriente 2 así, pero bueno, más adelante lo vamos a ver. Ahorita lo que quiero que quede bien definido es el concepto de malla, de rama y de nodo, ¿sale? Muy bien, perfecto. Continuamos con potencia nominal en los resistores. Ayúdame, Diana Gabriel, ¿estás conectada, Diana? Diana, ¿estás aquí? Profe, sí, Adelante. Adelante, ¿quién eres? Creo que no puede hablar Diana. Diana, no te preocupes, ahí está tu participación de hoy. Y Jesús Gómez, ¿me puedes ayudar, Jesús? Jesús, ¿estás aquí? No vino hoy. Oigan, ¿siguen conmigo o ya los perdí a todos? No, profe, aquí estamos. Bien, gracias. Horacio Lara, ¿estás conectado, Horacio? Sí, Oye, Horacio, qué milagro. Ya no te habías conectado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? sí, todo bien. Qué bueno, oye, bueno, ahí chécate los videos de las clases que ya hemos visto y resuelve tus tareas, Horacio. Sí, Me sí, da sí. gusto escucharte. Adelante, Horacio. Potencia nominal en resistores. Como se sabe, el resistor disipa calor cuando a través de él circula una corriente. El límite de la cantidad de calor de un resistor que un resistor puede disipar está especificado por su potencia nominal. La potencia nominal es la cantidad máxima de potencia que un resistor puede disipar sin que sufra daños por calentamiento excesivo. La potencia nominal no está relacionada con el valor óhmico de resistencia, sino más bien está determinado principalmente por la composición física, el tamaño y la forma del resistor. Mientras más grande es el área superficial de un resistor, más potencia puede disipar. El área superficial de un resistor cilíndrico es igual a la longitud por la circunferencia, tal como se indica la figura. Muy bien, Horacio, gracias. Ujú. Ahorita vemos la figura, oigan. Antes que nada, una disculpa, ahí tengo un error, hay una fe de ratas en mi archivo. En el último párrafo de la página número 11, la potencia nominal es, ahí se me fue un espacio, oigan. En vez de nominales, debe de ser nominal es la cantidad, ¿sale? ¿Sí lo ven, oigan? Hola. Sí.
Ah, bueno, pues una disculpa, ¿sale? Ahí la potencia nominal la voy a corregir y les mando el archivo corregido. Muy bien. Entonces nos dice que los resistores disipan calor cuando a través de él circula una corriente. Algo que se me hace importante que deben anotar, oigan, póngale ahí arriba potencia nominal en resistores, hagan un apunte nuevo y escriban esto, oigan, la potencia nominal es la cantidad máxima de potencia que un resistor puede disipar sin que sufra daños por calentamiento excesivo. Otra cosa muy, muy importante que tienen que tomar en cuenta, ahorita vamos a ver unos ejemplos para que les quede claro, la potencia nominal no está relacionada con el valor óhmico, sino más bien está determinada principalmente por la composición física, el tamaño y la forma del resistor, ¿sale? Ahorita vamos a ver que podemos tener resistencias con un mismo valor resistivo, con un mismo valor óhmico, pero que disipan distinta cantidad de potencia, ¿sale? Vamos a ver que de acuerdo a la potencia que tiene que disipar en el circuito es la que debemos seleccionar. Muy bien, entonces nos dice también que mientras más grande es el área superficial de un resistor, este es otro concepto, área superficial, más potencia puede disipar. O sea, se refiere a que entre más robusta sea una resistencia, más potencia va a poder disipar. Ahí tienen un dibujito, un diagrama que les hice. Nos dice que el área superficial es la longitud, lo largo del resistor, por la circunferencia, ¿sale? La circunferencia viene relacionada con la sección transversal, con el diámetro del resistor, y bueno, entonces nos está diciendo que mientras más grande sea un resistor, o sea, más robusto, más potencia va a poder disipar, ¿sale? Si anotaron lo que les dije, pongan potencia nominal en resistores y escriban desde la potencia hasta la forma del resistor, oigan. Avísenme cuando estén listos. Ya, profe, disculpe. Mande, adelante. Cuando se refiere a disipar, yo supongo que sería pasar bueno, la temperatura al ambiente, ¿no? O que más Exacto. bien que se equilibre, pero ¿de qué está hecho el tamborcito de la resistencia? ¿Cuál tamborcito, oye? Bueno, el cilindro. En este caso, ahorita vamos a hablar de película metálica. Ya viste que abajo dice resistores de película metálica están disponibles en capacidades bla, bla, bla. ¿Ya lo viste, oye? Sí, 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 es lo que estoy viendo. Pero todo sería solamente un recubrimiento metálico. Sí, el cuerpo del resistor justamente es una película metálica. Avísenme cuando estén listos para continuar. ¿Ya copiaron lo que les dije? No, profe.
Avísenme, por favor. Ya, profe. Perfecto, muy bien, gracias. Ayúdame, por favor, Luis David Laureano. Luis David, que nunca falta, Resistores de muchas participaciones, adelante. resistores de película metálica. Están disponibles en capacidades de potencia estándar desde hasta 1 watt. Las potencias nominales disponibles para otros tipos de resistores varían. Por ejemplo, los resistores de vanados de alambre tienen clasificaciones hasta 225 watts o más grandes. Cuando se utiliza un resistor en un circuito, su potencia nominal debe ser mayor que la potencia máxima que deberá manejar. Pues un resistor tiene que disipar 0.75 watts en una aplicación de circuito, su capacidad debe ser de por lo menos el siguiente valor estándar más alto. En este caso, 1 watt. Se deberá utilizar una potencia nominal más grande que la potencia existente siempre que sea posible. Como un margen, cuando en un resistor la potencia de operación es mayor que su potencia nominal, el resistor se calentará en exceso. Por consiguiente, o el resistor se quemará o su valor de resistencia se alterará mucho. Un resistor que ha sufrido por sobrecalentamiento con frecuencia puede ser detectado por la apariencia chamuscada o alterada de su superficie. Si no hay evidencia visual, cuando se sospeche que un resistor está dañado, puede verificarse con un ómetro para ver si está abierto o si su valor de resistencia es incorrecto. Recuerde que uno o ambos conectores de un resistor deberán ser desconectados de un circuito para medir su resistencia. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Luis David. Oye, ahí hay un párrafo que me interesa bastante que quede claro, el que dice que cuando se utiliza un resistor en un circuito, su potencia, bla, 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 su potencia nominal debe de ser mayor que la potencia máxima que deberá manejar. ¿A qué crees que se refiera Luis David? Pues por lo que dice del margen de error, por ejemplo, si yo tengo como cuando le decía que estaba yo haciendo mi fuente, creo que mi salida era de 24 volts y 3 amperes, entonces pues la potencia es voltaje por intensidad, serían 24 por 3 y mis resistencias deberían soportar esa potencia, ¿no? Exacto, justamente a eso se refiere. Si te acuerdas que te dije que lo íbamos a ver aquí en clase, a eso se refiere. Sí, sí. Tú podías tener tu resistor con un valor óhmico y tú dices, aparentemente lo va a soportar mi circuito, pero no estabas contando con la potencia que tenía que disipar tu resistor, porque si no mal recuerdo me decías que se calentaba o se quemaba el resistor. Entonces, Sí. a eso se refiere, oye, lo que nos dice el párrafo de arriba, que fue justamente el que les dije que anotaran, nos dice que podemos tener para un mismo valor nominal de resistencia en un resistor, para un mismo valor de resistencia, podemos tener distintos valores de potencia, ¿sale? Que pueden disipar. Entonces, a eso se refería. Muy bien, ahí tienen un ejemplo muy, muy claro, el de su compañero Luis. Él ya jugó con la electrónica, ya hizo una fuente de tensión, si no mal recuerdo, y él ya lo vivió en carne propia. Tiene que seleccionar un resistor adecuado para cumplir su función, ¿sale? Que en este caso era soportar o más bien disipar esa potencia que se presenta en el circuito, ¿sale? Muy bien, Luis David. Vamos a hacer unos ejemplos un poco prácticos, bueno, más bien teóricos, para que ustedes se den un poco más de cuenta de cómo influye esto de la potencia en un circuito, ¿sale? Vamos a pasar a mi pizarrón, avísenme cuando ya vean mi pizarra.
Oiga, profe. ¿Perdón? Le quería recordar que se acaba a las 2:30 la clase, ¿no? ¿Sí da tiempo? A ver, vemos uno muy rápido. Bueno, no, lo dejamos para después. Tienes razón. Ya faltan... 7 minutos todavía, profe. A ver, sí, nos echamos uno. A ver, rápido. Anoten en su cuaderno, por favor. Calcule la potencia de los siguientes circuitos. Y elija la potencia nominal adecuada para cada resistor mostrado. Y nos da estas potencias nominales. Entre paréntesis, 1/8 de watt, 1/4 de watt, 1/2 de watt y 1 watt. ¿Sale? Entonces nos dice que tenemos estas potencias nominales, oigan. Tenemos resistores con 1/8 de watt, 1/4 de watt, 1/2 de watt y 1 watt. ¿Sale? Perfecto. Entonces tenemos el número 1, el circuito número 1 está así. Xochitl, ¿estás conectada, Xochitl? Pérez Guzmán, Xochitl, ¿estás conectada? Profe. Bueno, muy bien. Tú me vas a ayudar con este ejercicio número 1. Tenemos, está muy sencillo, Xochitl, no te preocupes. Tenemos ese circuito y ahora dime qué resistor, más bien sí dime. Tengo 4 resistores, 1, 2, 3, 4. Todos valen 120 ohms, es su valor óhmico, ¿sale? La diferencia entre los 4 es que uno disipa 1/8 de watt, otro disipa 1/4 de watt, otro disipa 1/2 de watt y otro disipa 1 watt, ¿sale? ¿Cuál debo poner en mi circuito? ¿Cuál debo poner aquí? ¿Y por qué Xochitl? ¿El de 1 watt? ¿Por qué el de 1 watt, Xochitl? Porque tiene más. Ajá. Pues ¿Y sí, en qué te basas, oye? pues en lo que mencionaba anteriormente, la del error de margen. Ajá, Que, muy bien. pues, Mira, vamos a hacerlo con números. La potencia, ¿cómo calculo la potencia en ese circuito, oye? ¿Qué parámetros tengo? Voltaje y resistencia. ¿Hay alguna fórmula de la ley de Watt que los relacione? Al voltaje y a la resistencia, oye. Sí, hay una. Nos dice que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre resistencia. Resistencia, exacto. Muy bien. Entonces nos queda 10 al cuadrado sobre 120. Eso es igual a 10 por 10, 100. Sobre 120. ¿Cuánto nos da, oigan? 0.83 watts. 0,83 watts. ¿Sale? Entonces, justamente la compañera Xochitl le atinó. Se va a seleccionar el de 1 watt porque es justamente el inmediato superior. Le estamos dando un margen de error ahí para cuando tengamos mayor tensión o mayor corriente y se incremente por alguna razón la potencia. Entonces, bueno, ahí está un ejemplo. La próxima clase continuamos, ahora sí se agotó el tiempo. Ahí nos vemos, cuídense mucho, que estén muy bien, quinto 2. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Cuídese igualmente. Gracias a ustedes, que estén. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias por venir, hasta luego. Luego.